Shalom, shalom. Hoy es jueves 12 de julio del año 2023. La reflexión basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, 39 al 52. El título, Creciendo. Padre, Dios Todopoderoso, gracias por que nos permites vida y rogando que perdones nuestros pecados, faltas, fallas, ofensas, sea a ti, sea a nuestra alma, a ser prójimo. Ayúdanos a ser mejores, a cambiar, a mejorar en nuestras vidas. Obra, Padre Santo, te rogamos, personas que están en pruebas, en algún tipo de sufrimiento, quienes no tienen trabajo. Bendice a las madres solteras, te rogamos, a las autoridades y en tiempo ya de candidatura, sea el que tú elijas. Seas también, Padre Santo, en los bebés, niños crecientes y se desarrollen en tu luz, en tu camino. Seas tú el Señor en lo general, en toda necesidad. Y sobre todo tu luz llega a las vidas de oscuridad y te puedan conocer y recibir en sus corazones, recibirte y sean parte de ese pueblo tuyo. Lo pedimos en tu nombre de Yeshua, Hamashiach, el Cristo viviente. Amén, amén, amén. Bueno, el tema se llama Creciendo. Habla acerca de nuestro Señor Yeshua cuando Él va a Jerusalén y los padres lo llevaban siempre a esta fiesta llamada la Pascua o Pesach, lo que llaman hoy en día Semana Santa de parte de Roma, de Vaticano, el nombre que ellos le pusieron, la Semana Santa. Ahora, no es una semana, se entiende, todo lo del Señor es santo. Lo aplica en el sentido que es el tiempo en que nuestro Señor fue crucificado, fue sepultado y Él resucitó de los muertos. El Señor, desde su crecimiento, obvio, siempre estaba la presencia de el Eterno con Él. Eh, Aquí, cuando nosotros leemos acerca de su vida, encontramos este tipo de bendiciones preciosas. En el verso número 40 del capítulo 2 de Lucas, dice que Jesús y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y la gracia de Dios era sobre él. Ya desde pequeño él tenía estas bendiciones. Y lo confirma el 52, que seguía creciendo, también lo dice. Entonces, nosotros en esta analogía o paralelismo en nuestra vida, hemos de buscar crecer como el Señor. En el verso 40, en fortaleza, entendiendo espiritual, dice sabiduría y gracia, y creciendo en la presencia del Dios Todopoderoso. Y en el verso 52 se repite en sabiduría y en gracia, pero hay otra palabra, en estatura. Esto significa físicamente, pero en madurez y en estatura espiritual. Y era ya para con Dios y para con los hombres. Primero crecía porque Dios estaba con él, y luego la aplicación que era para con todos los que le rodearan o lo conocieran. Pues bien, nosotros estamos tal vez todavía muy niños. Aquí en este tiempo de Pascua él tenía 12, 13 años, de tal manera que estaba realizando lo que llaman el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, que significa hijo de el pacto. Eh, las mujeres también es de 12 y 13 años, Bar Mitzvah, y el Bar Mitzvah en hombres, que también es lo mismo, hija o hijo del pacto. Se realiza un pacto con Dios para entregar la adolescencia a la juventud, toda la vida total, completa,
en plenitud de facultades, decisiones de los jovencitos. Aquí en la congregación se les prepara, se les enseña los puntos básicos de Dios, de la palabra, de la vida, y cómo caminar y cómo vencer, ya sabemos. Todo esto que les está afectando. Pues bien, a grandes rasgos, en ese tiempo, para presentar el pacto, tenían que hablar acerca de quién era el Eterno para ellos, quién era Dios. Veían su conocimiento de la Torah, de nuestras escrituras de aquel tiempo, y entonces eran ya mayores de edad. A nivel mundial son 18 años, pero aquí hablamos que desde niño ya tenía esa enseñanza. Este es el primer punto para los padres, que sí se tiene bebé, se presentan en el templo, pero ya no ven su crecimiento espiritual. Muchas veces, aunque vayan a la congregación, los descuidan, no ven, no platican, no les preguntan, y sobre todo, ellos tienen la obligación de instruirlos en casa también, conforme a la palabra de Dios. Pero si los instruyen, los educan con pleitos, con gritos, con todo eso, ahora sí que el pacto es con otro llamado malo, y no con Dios. Entonces, es importantísimo toda esta enseñanza. Crecer con pactos, sí, crecer con entregas y crecer con el Eterno. Lo primero podríamos decir, verso 47, es que debemos crecer en sabiduría. La sabiduría es cómo aplicar todo el conocimiento y entendimiento que tenemos de Dios. Hay veces que un creyente falla y dice, ¿y eso que conocía de Dios? No, la verdad es que no conocía. Una cosa es fallar, tropezar, resbalar, que no debe de ser, hasta caídas. Pero bueno, nadie es perfecto. Existe la restauración en base al perdón de Dios, arrepentimiento de la persona y hacia adelante. Entonces, cuando hablamos de sabiduría es porque se conoce la palabra del Señor, pero también se vive las enseñanzas. No oidores solamente, sino también hacedores. Conocer es vivir con la persona. Solamente así se pueden identificar. De ahí que quien no vive con el Señor no hace, no practica lo que Él enseña, no solamente deja de ser un discípulo, sino que realmente no lo está conociendo, no le interesa vivir con Él. Entonces la aplicación luego es equivocada, y eso que conoce, no. Una cosa es saber, escuchar, y otra conocer. Cuando se conoce en este contexto hebreo, es hacer, vivir, practicar. En Él somos, en Él nos formamos, en Él vivimos, en Él existimos. No doy un paso si no es con Él, y es diferente. Y la sabiduría es el resultado, es la aplicación de este conocimiento, de esta comprensión, y viene siendo la vivencia. Vivir con sabiduría, aplicar la sabiduría en las decisiones, en todo lo que tengamos que realizar, tanto en lo espiritual como en lo físico, como en lo secular, en el mundo. Entonces la sabiduría nos va a dar paz, tranquilidad, menos problemas, menos errores. La sabiduría es depender del Señor, es buscarle en todo momento para que todo salga lo mejor posible. La sabiduría lleva humildad, porque el ego y la presunción la derrumban. De ahí que es sabio, ¿verdad? Mantenerse en un estado de quietud, saber hablar, saber escuchar. Él crecía en sabiduría. No es lo mismo crecer en ignorancia, separado del Señor, con un testimonio que realmente no se le conoce, y está viviendo al vivir como venga y como caiga. El segundo punto de crecimiento que podemos ver y aplicar en nuestra vida es en estatura, según el verso 49. Crecí en estatura. Estatura significa madurez. Vaya que cuántos pueden crecer o se puede crecer desde niño sin madurez. Por lo mismo, falta formación. La educación es formación y la educación espiritual es formación espiritual. Entonces, la madurez se va adquiriendo, obvio, con la edad, el crecimiento físico, que va dejando y las experiencias
que se viven entre buenas, malas, buenas, regulares, de éxito, de fracaso, de desaliento, de ánimo. Por eso dice que también creció en fortaleza. Desde que se aprende a depender del Señor, se fortalece uno, se pone uno fuerte espiritualmente. Entonces, el crecimiento va a ser mejor. Pero en la estatura, hablando de madurez, habla de un carácter que hay que mejorar, que hay que cambiarlo en muchos aspectos. De madurez habla de ética, de educación. Madurez habla de cultura, preparación. Madurez habla de dejar las niñadas, dejar la oscuridad, de dejar las debilidades que llevan al fracaso, adicciones, alcoholismos, todo ese tipo de ramas y otros más. Y madurez habla de que hemos de vivir de acuerdo a la edad que se tiene, y madurez habla de dejar esos derrotismos y empezar a vivir el tiempo adecuada, correctamente, lo mejor posible, para ir formando un futuro anticipado de bendición. Entonces la madurez va en qué edad tienes. Hay veces que cuando ministramos se le dice a la persona qué edad tiene, se tal edad, y tú o usted cree que para esta edad hizo bien las cosas o las hizo mal, y me dice, no, pues sí, para la edad no he hecho bien las cosas. Y dos, ¿cuánto tiempo, qué edad tiene como creyente? ¿Tiene 5, 10, 15 años? Bueno, ahí también he fallado. Entonces está fallando en una edad física normal y en una edad espiritual también. Hemos entonces de madurar, porque se está creciendo físicamente. Entonces no va ni siquiera a la par el crecer espiritualmente, no. Se tiene que crecer más todavía espiritualmente para llegar a una madurez espiritual que nos ayude, controle y gobierne la inmadurez emocional, sentimental, pensante, y seguir creciendo adecuadamente. Entonces, crecer en sabiduría, en fortaleza, en madurez. Y luego dice, y en gracia. La gracia es el regalo de Dios a nuestras vidas que no merecemos. Es lo que recibimos gratis. Gracia es perdón, amor, fortaleza, ánimo, aliento, sanidad, libertad. Gracia es que Él está con nosotros. La gracia del Señor Yahshua sea con todos ustedes. Dice ahí en Corintios, a una manera de bendición. Entonces no hay que salirnos de la gracia del Señor, porque vivimos la desgracia de la práctica del pecado, de la oscuridad, de lo negativo en muchas áreas. Y ya no estamos creciendo en la gracia, sino en la desgracia. Y vienen las consecuencias y luego decimos los porqués. ¿Y por qué es? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué a mí? Y bueno, ya son quejas. Antes fueron excusas, antes de convertirse en quejas. Y antes fue separarse de la gracia, que lleva, ¿verdad?, todo esto que estamos hablando en un momento dado de derrotismos. Es el hecho entonces que debemos de crecer en la gracia, depender de las bendiciones del Eterno, buscarlas, cobijarnos bajo su gracia, vestirnos con su gracia. Se reciben bendiciones de gracia, dice la Escritura, da de gracia, ser proveedor de bendiciones también de esa gracia, para que como una cisterna siempre que tiene agua, baja y sube otra vez el agua y se llena. Mantenerse entonces, como dice la Escritura, como Él, lleno de gracia. Vivir, repito, en esa gracia, pero básicamente en esa pureza, rectitud de amor, para que ese amor y en esa gracia sigamos creciendo. Y finalmente, cuando dice la Escritura, que la gracia de Dios estaba sobre él, verso 40. Pero no la gracia, sino también la fortaleza, también la sabiduría y también la madurez. Entonces el 40 dice, la gracia de Dios estaba sobre él. Y el 52, que ya esa gracia él la tenía para con Dios y los hombres. La gracia, la sabiduría, la madurez. Entonces, esos atributos divinos que hablamos, en los cuales debemos crecer, primero, hemos de ponerlos por encima de nuestra vida. Estaba sobre el Señor Yahshua la fortaleza, la gracia, la
a sabiduría y la madurez. Este debe ser nuestra equipa, nuestra cobertura. ¿Qué es lo que significa? Cabello, nos hemos cansado de decirlo, significa fuerza y cabeza, autoridad. Es ahí que hay que delegarle y entregarle al Señor nuestra voluntad para que sea sobre nuestras vidas su autoridad y su fuerza, que nos dé exactamente sus atributos, la gracia, la sabiduría, la madurez, la fortaleza, y nosotros aprendamos a ser humildes, sensibles, y la recibamos y la vivamos por encima de nosotros. Dios estaba sobre el Señor, dice, entonces sobre nosotros está Él, pero hemos de activar en la fe, en el amor, en la conducta, todo esto que tiene para nuestras vidas, para que podamos dar lo que tenemos, porque dice que en todo esto crecía para con Dios y los hombres. Nadie puede dar lo que no tiene, pero si tenemos estos atributos, es reflejo de un crecimiento espiritual y en el camino, en la presencia, a la estatura del varón perfecto, tratar de lograr la mayor estatura de su presencia en nuestras vidas también. Esto es entonces que esto llega al oído de las personas para que podamos nosotros estar en un pacto con Él. El pacto del cual iniciamos de joven ahora, a la edad que tengas, es decirle, yo quiero tu sabiduría, me urge, tu fortaleza, tu gracia, tu madurez. Quiero estar contigo y sé tú conmigo. Yo te recibo en mi corazón a quien enviaste a mí, Señor Yeshua, para obtener el perdón de mis pecados y entrar en tu gracia, para tener la vida nueva, entrar en tu presencia, para entrar a esa vida eterna y entrar a esa gracia, a esa bendición única y esa bendición que solamente tú das. Y el poder estar en tu presencia, tú conmigo, yo contigo, ahora y siempre. Yo te recibo en mi corazón, te entrego mi vida y quiero crecer. Quiero crecer. Hablo de la sabiduría que te enseñas y crecer en tu caminar y en tu existir. Entra en mi vida, Señor Yeshua, soy tuyo, te entrego la mía y decido crecer contigo. Habrá pruebas, problemas, pero ahora estoy en tu gracia, en tu sabiduría, en tu madurez, en tu fortaleza. Te entrego mi vida, perdona mis pecados. Haz esta oración, repítela, haz la tuya, con quebrantamiento, con amor, y ya, estamos creciendo. Estamos creciendo verdaderamente, no solo engordando, sino creciendo en el camino del Señor. El Señor te bendice, Shalom, Ubrajá, paz y bendiciones, el abrazo y el amor de siempre. Shalom.